Te damos gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de, como se dice, tirar el cable a tierra, pero por sobre todo conectarnos contigo, conectarnos en oración con nuestros hermanos, ver el sentir de estas ciudades, como decía el pastor, que acá Chile no está muy lejos de esa realidad. Eh, Te pedimos que toda esta mentalidad, esta influencia de violencia, la vayas apaciguando o nos hagas tener sabiduría del tiempo en que estamos, Señor. Amén. Te pedimos paz para nuestras ciudades, para Jerusalén también, como dice tu palabra. Te pedimos paz, Señor. Y en medio de esta realidad, tú nos demandas hacer luz, a no escondernos, a ponernos por sobre todas estas dificultades y ser influencia, Señor, a la demás gente. Te pedimos que eso parta primero que nada por nuestra familia, por nuestro círculo íntimo, Señor, y, y nos des la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para poder lograrlo. Todas estas peticiones y las peticiones que tenga cada uno de mis hermanos en lo profundo de su corazón, sus anhelos, sus sueños, sus desafíos, tú los puedas cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermano Omar. Ah, Me gustó mucho eso, ¿no? Que ponga paz en nuestras ciudades. Me quedo con esa frase muy, muy, muy propia del espíritu. Ah, en esta clase, y bienvenido Pierre de nuevo, nos da gusto que todos estén aquí. Quiero enfatizar algunas cositas para que le sigamos sacando el jugo a estos cursos y que más que una experiencia académica de aprendizaje, diríamos, bancario, podamos también tener una relación orgánica con lo que hacemos, que nos sirva para la vida, porque nosotros estamos en un contexto androgógico, ¿verdad? Nosotros somos adultos con experiencias, no somos niños y las experiencias de ustedes se hacen más, la educación se hace más, más factible cuando ustedes la incorporan, cuando ustedes la pueden meditar, la pueden reeditar, la pueden internalizar y luego compartirla de nuevo. Entonces, nuestro curso no tiene la intención de que seamos predicadores de masas de un día para otro. Si eso es lo que el Señor quiere, pues yo sé que algunos de ustedes ya ejercen ministerios activos en sus iglesias, pero también afinar nuestra perspectiva de la predicación. Casi todos los textos, casi todos los enfoques que uno puede leer en la predicación están más o menos relacionados con diferentes términos, pero en el mismo sentido de lo que realmente pretendemos en lograr en la predicación. Creo que la predicación es una constante, un constante aprendizaje. Cada persona encuentra su propio estilo, pero además nosotros vamos también desarrollando un sentido fiel a lo que realmente es la técnica o la dinámica de la predicación. La predicación bíblica, la homilética como tal, como término, nos lleva a una sola vía que es o a una fuente. Predicamos lo que la palabra de Dios nos dice. No es un discurso aislado. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que trabajar con el texto. Tenemos que trabajar con el contenido de la palabra de Dios. Entonces, cuando acá hablamos de contenido, función y forma, eh, partimos de que el contenido de la palabra de Dios es nuestro material de trabajo, nuestro material de base, o sea, la Biblia como tal. Pero para poder entender el contenido de la palabra de Dios, bueno, tenemos que hacer esa especie de, 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 de círculo, ¿no? Primero entendemos la palabra de Dios en su conjunto. Luego en sus etapas históricas, luego en sus particularidades propias de la situación histórica a la que fue dada
quienes se involucraron, quienes participaron, qué circunstancias se dieron en relación a ellos, pero también al trabajo más macro que Dios viene haciendo con todo, ¿no? Entonces no se pueden despegar las cosas una de otra. Tiene que haber una relación entre lo particular y lo eterno o lo general, entre lo esencial y también lo genérico. Esa doble realidad. Entonces, ese proceso de entender el texto, de conocer su parte histórica, gramatical, teológica, eh, dentro también de lo que es el desarrollo del texto, del canon, todo ese trabajo es lo que se llama el trabajo o el sermón exegético. La exégesis tiene que ver con sacar, con extraer. Ya la hermenéutica es lo que hacemos cuando nosotros aplicamos eso que sacamos al contexto de quienes lo recibieron y de nosotros. Entonces, para ponerlo de manera simple, diríamos que lo primero que uno hace es hacer, ver el pensamiento lógico del texto, lo que sería el sermón del texto. ¿Qué nos dice el texto naturalmente? O más bien la interpretación de ese texto, su lógica en lo que dice. Luego, entonces, ya viene el otro trabajo, que es el trabajo de hacer el sermón homilético. Yo cómo aplico eso una vez que extraje esa verdad, ya. Y luego entonces voy a ver la forma en que lo voy a usar, si de manera en un tema, con una idea predominante, o lo voy a hacer de manera expositiva, versículo con versículo. Entonces, muchas veces, muchas ocasiones, el texto, eh, el sermón exegético del texto o el desarrollo exegético del mismo texto nos da el sermón. Hay textos que están muy fáciles de predicar porque tienen una aplicación muy directa con el contexto. ¿Sí me doy a entender? O sea, no hay que hacer como un trabajo, especialmente no, cuando hablemos los dichos de Jesús. Deme un segundo que alguien toca mi puerta. Digo, una película que se llama un testigo que va a tu puerta. Ah, llega a la casa de un cristiano. Sí. Ah, pero está cristiano. Sí. Disculpen, es que estamos de aniversario y llegaron dos hermanos, creían que había ensayo de algo aquí y no era aquí, era en otra casa. Ah, ¿no eran testigos de Jehová? Casi les digo que ya no, que ya no. Bueno, ¿dónde estábamos? En el extraer el sentido lógico del texto para luego llevarlo al sermón. Ahora, el libro o los libros que ustedes están leyendo les dan explicaciones, tanto Sunukjian como el libro de Pablo Jiménez,
diferentes nombres, pero es lo mismo en términos de propósito. Y quiero que ustedes me den su opinión cuando estén leyendo los libros, o si ya los leyeron, para que no se confundan, porque recuerden, son enfoques de dos autores, pero que llevan el mismo sentido con diferentes nombres, por decirlo de alguna manera. Yo quiero compartirles un PowerPoint para que aclaremos eso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Los dejé confundidos, claros como la Coca-Cola, el café, el agua? Solo Amén, veo. pastor. Qué bueno lo que decía usted en el sentido de que tiene que haber un sentido entre lo particular y lo eterno. Eso me llamó mucho la atención porque a veces le damos solamente énfasis a lo particular, a lo que estamos viviendo y nunca le demos el propósito eterno ni la aplicación eterna que pueda tener el sermón o el compartir que tenga uno en la congregación. Sí, y lo otro, hermanos, es que nosotros tendemos a realizar o hacer a veces sermones que son lo que llamamos de corte moralista, ¿no? Donde vamos aplicando verdades en términos de pórtate bien, obedece, porque si no, esto te puede ir mal. O sea, moralizamos de una manera eh, exagerada. Por supuesto que cuando hablamos de la moral, desde el punto de vista de la responsabilidad moral que tenemos con respecto a Dios, tenemos que verlo desde su ámbito integral, ¿no? Primero, lo que es la conversión, lo que es nuestra responsabilidad en términos de justicia, de la nueva vida, pero siempre de la mano del Espíritu Santo, porque si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Sería imposible. Me doy a entender. Pero el tema de la palabra, del texto bíblico, nos quiere decir mucho más que a veces solo un enfoque simple de, de corte, entre lo bueno y lo malo nada más. No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí. Estoy tratando de abrir aquí la página 26 del libro de Donald Sunukian. Si alguien lo puede abrir para no perder tiempo, porque quiero mostrar algo ahí y después el PowerPoint. Puedes, Jerkov, abrir la página 26. Pueden bajar el libro en la página 26 de Sonukian y lo pueden Vamos, proyectar. ¿Ah? vamos a ver de inmediato, vamos a buscar el libro. Sí, quiero enseñar ese cuadro para que vean, porque ustedes van a ver en la lectura y van a observar en la lectura y en los diferentes PowerPoints que estamos compartiendo, la idea de ir viendo el texto, luego el trabajo. Bueno, algunos hablan del mundo del texto, el mundo del contexto, y luego entonces viene lo que sería el sermón. En el caso de Pablo Jiménez, que nos vamos a enfocar en esto, para que ustedes tengan un plan, un orden lógico de cómo desarrollar sus trabajos de sermón, hablamos de los tres pasos del sermón, este, que son los que vamos a ir repitiendo de alguna forma aquí, pero que las dos vías, las tres vías, nos llevan al mismo producto, ¿ok? ¿Lo conseguiste, Jacob? Sí, acá lo voy a compartir. Sí, entonces quiero que vean un segundo esto para, para no, sí, la página 26, si pueden ir a la 26, a eso. ¿Puedes ampliar esto, por favor? Ese cuadro, hacerle eso. Entonces, bájalo un poco, por favor. Entonces, el tema de lo que ustedes están leyendo en esta semana sobre este capítulo nos lleva a lo que se llama el bosquejo del pasaje y explica cada uno de estos. Si ustedes lo recuerdan en la lectura. En el bosquejo del pasaje estamos viéndolo desde la conjugación
del verbo sucedió, suceder, sucedió en el pasado. ¿Qué pasó qué sucedió cuando se leyó esto, no? Y ahí obviamente entran otras preguntas. ¿Para qué fue dicho? ¿Por quiénes? ¿Qué circunstancias rodearon? Cuáles eran las realidades históricas? En fin. Luego pasamos al bosquejo de la verdad, que sucede hoy, que es lo que está sucediendo hoy en relación a esto que sucedió ayer. Y luego entonces tenemos el bosquejo del sermón, que es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que está sucediendo? Y ustedes lo ven en gerundio porque tiene una aplicación de una verdad que puede ser aplicada para hoy, pero también que puede servir a nivel del proceso de la vida de los demás. Entonces, este cuadro es una manera y nos da ejemplos y ahí tienen textos que ustedes pueden ir viendo, practicando para que tengan una idea de cómo desarrollar su propio sermón. Estamos para los que totalmente nuevos. Y yo necesito que los que no han hecho nunca un sermón se agrupen con los hermanos que sí ya han hecho algún trabajo en este sentido para que se ayuden mutuamente, Jacob. ¿Ok? Que nadie se nos quede atrás. Ok, sí. Porque tienen que iniciar ya desde la semana pasada. Ya está, ustedes están en lo que sucedió ya en relación a formar sus textos, ¿verdad? Ir comenzando a estudiar, ir consultando todas las fuentes, cómo se hace, qué es lo que tienen que hacer. Y los libros le dan a ustedes, especialmente el libro de Sonokian, las ideas de cómo ir haciendo el bosquejo de la verdad. Ustedes tienen que estudiar qué pasó aquí y ahora el bosquejo de la verdad, cómo se hacen las transiciones de un punto a otro. Recuerde, van a tener entre 5 a 6, 7 minutos para predicar su sermón. Pero el texto de lo que están trabajando, lo que sería el bosquejo homilético en el lenguaje de Pablo Jiménez, lo tienen que entregar y de ahí ustedes sacar el sermón. Ahora, hay algunos términos que son importantes aclarar. Cuando hablamos eh, eh, de sermón, estamos hablando ya del el tema desarrollado, ya escrito. Cuando hablamos de la predicación, ya es la proclamación, como cuando usted lo comparte, cuando usted lo predica. Y aquí hay una consulta de Odette. Sí, Odette, dígame. Sí, lo que pasa es que tengo la duda de que si ya asignaron los textos, Sí, ¿cuáles son los los textos pasajes? están asignados. A mí me gustaría que esa hoja, yo creo que la hoja ya no sé si está colocada en la página de la universidad. Por ejemplo, revisé yo Canvas y vi los textos, pero aún no aparecían los nombres, entonces pensé que Yo quizás los podía ir recibí a... ya de Jerkov. Jerkov me los Ah, envió. perfecto, Así que ya. si Nos se vamos los a subir puede. hoy a Canvas, hermana Odette. Usted está en el grupo de WhatsApp porque también lo envié ahí, pero lo vamos a hacer subir al Canvas. No estoy aún en el grupo de WhatsApp, estoy excluida. Ah, Eso, Todavía eso, no me han eso, incorporado. eso sí está mal. Muy ya. bien, vamos a cerrar esto. Hay preguntas sobre este enfoque. Les recomiendo, por favor, que lean a Sonokian para que ustedes vayan desarrollando sus textos y no les gane el tiempo. No se vean en la premura después de que están improvisando, porque es importante que si uno lleva los pasos, ustedes no se van a ver en problemas porque no tendrían por qué. Ahora recuerden, no tengan miedo, hermanos, porque ustedes han sido hermanos, han sido miembros de la congregación de la Iglesia de Jesús. Aunque lleven 2, 3 años, imagínense, han pasado 2, 3 años escuchando sermones y han podido aprender de lo que han escuchado. Y otra sugerencia es que de ahora en adelante anden con su cuadernito y un lápiz o su app, lo que sea, y palabras claves. Vean cómo el pastor predica, cómo si ustedes escucharon el tema del sermón, si fue claro, qué frases de transición hizo de un punto a otro, qué ilustraciones usó para entender mejor
el tema que está explicando, el tema de la conclusión, cómo concluyó. Si, o sea, fíjense, más allá de solo escuchar el sermón que me gustó, que me emocionó, también hagan el trabajo de evaluar. Ustedes tienen una hoja de evaluación ahí. Practiquen oyendo los sermones de su iglesia, callados, ¿verdad? Que nadie sepa que lo esté evaluando para su beneficio personal. Y no comparta eso si no, no, porque imagínense, puede ser que le diga el pastor, bueno, pero ¿desde cuándo, por qué me estás evaluando? No queremos generar eso, ¿no? Pero para su bien, para aprender. ¿Cómo lo diría usted diferente? ¿Cómo usted, como oyente, cuando uno es oyente, uno dice, caramba, que he sido un torturador a estos pobres hermanos, los he estado torturando con estas predicaciones que si yo fuera miembro y me sentara a escucharlas, yo también me cansaría. Pero claro, hay otros elementos, ¿verdad? No escuchamos solo desde el punto de vista académico ni para entretenernos, sino porque siempre uno saca bendición y Dios habla a nuestra vida con el esfuerzo del predicador que nos trae su palabra. Porque no se trata de que existan predicadores perfectos, eh, que ya estén en un nivel de super preparación. Ajá, entonces, comentarios, preguntas. Ok, vamos a salirnos de ahí, Jerkov, y les voy a compartir ahora ajá, déjenme abrir aquí primero, que mi computadora hace lo que le da la gana y no lo que yo quiero. Pero así somos nosotros también, así que no nos podemos quejar. No, no es cierto, nosotros hacemos lo que siempre Dios quiere, ¿cierto? Bueno, necesito que me abran los micrófonos para por lo menos escuchar la respiración de ustedes, porque a mí me encanta la educación virtual, pero añoro mucho el contacto de la clase presencial. Eh, Vamos a hablar de este tema que tiene que ver cómo desarrollar un sermón en el tema del contenido, función y forma, para que ampliemos esto de una manera más precisa. Déjenme ponerlos aquí. Ok. En el desarrollo de los sermones expositivos, los que respetan la unidad del texto o predicarlos, lo que se llama la predicación expositiva es uno de las tres temas, de las tres diferentes, de los tres diferentes tipos de sermones, ¿no? Está el expositivo, el temático y el textual. La iglesia, los reformadores y los reformados tienen una predilección por este tipo de sermones porque uno respeta el texto, tiene que ir directo al texto y evita mucho esto de la idea personal, de las opiniones y de las cosas que cada quien puede pensar. El problema con los sermones temáticos es que muchas veces, en muchas ocasiones, encontramos predicadores que tratan de ir tocando muchos versículos en la Biblia para probar ese tema. O sea, es como que condicionamos el tema a querer decir lo que quizás no dice el texto. En el sermón expositivo se hace uso de otros textos, pero de una manera o de forma muy, muy limitada. Se pretende y se busca que ese texto sea el que nos hable sin acudir a otros textos o mínimamente para no, decirlo de alguna forma, no corromper el tema que se está hablando ahí. Una cosa es que coincidamos en temas y que teológicamente Dios usa ese tema en diferentes etapas, pero hay un sermón, hay una lección, hay una
un desarrollo propio de ese texto en esa particularidad, en ese aspecto particular al quien se le escribe. Pero nosotros vamos a ver que esto de los sermones expositivos también nos puede ayudar con otros tipos de sermones. Y el tema de la idea predominante es fundamental en cualquier sermón. ¿Qué queremos decir con la idea predominante? Yo no vengo y agarro un texto que a veces sucede con algunos predicadores y hablamos de papá, mamá, de Juan, de la piedra. Es como cuando alguien te quiere contar un testimonio y te dice, no, yo iba cruzando la calle y de ahí había un señor que me guiñó el ojo, me hizo un guiño con el ojo y el pelo era color. O sea, todo eso está bien, pero eso es realismo mágico. Queremos saber si cruzaste o no la calle. ¿Cómo la cruzaste? Bueno, crucé la calle, me tomó 2 minutos, estaba limpio, no, el terreno era plano, logré llegar a mi objetivo, que era cruzar hacia el otro lado, porque era una calle muy larga. O sea, bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo cruzó la calle? Muy bien. Entonces, la idea predominante tiene que ver con ese pensamiento inicial que provoca el procesamiento de la verdad original. Recuerden, este paso de la idea predominante surge y tiene que nacer principalmente de lo que nos dice el texto. O sea, leemos el texto, hacemos la exégesis del texto, o sea, le sacamos qué quiere decir ese texto y ahí está la idea. Luego esa idea del texto nos lleva a nosotros a ver lo que sucede hoy y cómo eso se aplica y entonces comienzo a generar lo que sería el tema exegético, el tema del sermón, la idea exegética, son diferentes nombres que toman. Pero esta es la verdad que yo quiero que se recuerden surge del corazón de la revelación de Dios para nosotros a través de ese pasaje. Por eso es que el texto hay que leerlo de diferentes maneras, en diferentes formas y leerlo especialmente eh, con una actitud de venir sin prejuicio ante el texto, que el texto me hable a mí. Esa es la primera, ese es el primer paso que nos da Pablo Jiménez en su libro. Pero es importante que nosotros establezcamos y decir, bueno, el texto puede tener varias ideas de las que se pueden predicar. Pero el trabajo más difícil es decir cuál es la idea, de qué está hablando realmente este texto. No forzar a decir lo que yo quiero ver. Y nos ayuda a entender y profundizar el sentido histórico, hermenéutico, exegético del texto. ¿Qué quiso decir para ellos? ¿Por qué fue dicho? ¿Para qué fue dicho? ¿Para quién fue dicho? Luego, otra cosa es que nos hacemos la pregunta y decimos, ¿por qué ese texto está hablando de lo que está hablando? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Miren, entre más preguntas ustedes puedan hacerle al texto, mucho mejor. Todas las preguntas que ustedes puedan hacerle va a ser mucho mejor. Entonces luego nos dice Robinson que un sermón debe ser una bala y no perdigones. Idealmente cada sermón es la explicación, la interpretación y la aplicación de una idea dominante, única, apoyada por otras ideas, todas sacadas de un pasaje. En el caso de como hemos hablado, de algunos predicaciones temáticas, también de varios pasajes de la Escritura. Porque ese pasaje a veces podemos ver cómo ese tema se repite en toda la Biblia, bajo qué circunstancias. Eso nos ayuda a tener un contexto más general. Por ejemplo, cuando vemos Génesis 3:15, que habla de que la mujer te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar y ella muere, pero tú mueres. Génesis 3:15, todos los teólogos, todos los exégetas concuerdan de que se trata de el protoevangelio, la primera mención del evangelio, de la promesa del nacimiento de Jesús.
Obviamente eso está sustentado cuando vamos a los evangelios, cuando vemos que se cumplieron los tiempos, cuando vamos allá a Hebreos que dice que antes le fue dicho por sombras y luces, pero ahora se nos ha revelado. Entonces vemos el cumplimiento histórico redentivo de ese texto. Pero ¿de qué está hablando? De la promesa de un Salvador, de la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Pero esa guerra no se plantea en términos humanos como nosotros concebimos la guerra, es más bien una lucha de la misericordia y la gracia de Dios por derrotar en la cruz los poderes de este mundo. Ya podemos recoger la ofrenda, ya tenemos el sermón. Estamos aquí. Entonces, usted Acá, sí. habla del texto, usted habla de ese texto y lo relaciona cómo se ve en el proceso del desarrollo histórico redentivo de la salvación. Otro asunto es que todos los textos, hermanos, tienen que estar relacionados con el papel activo, divino, soberano, amoroso, virtuoso de Dios para llevarnos a la salvación, para darnos el regalo de la salvación, para perdonarnos, porque la palabra de Dios no es un manual de autoayuda. La palabra de Dios no es un manual para que vengamos y nos graduemos de motivadores personales. Somos testigos de la obra de la salvación en nuestras vidas y del desarrollo del amor de Dios en la gracia que ha revelado en toda la historia para rescatar al hombre de su peor maldición, que es el pecado, que lo separó de la gracia de Dios. Entonces no podemos separar esos temas porque comenzamos a caer. No sé si ustedes han visto estos Nuevos Testamentos que los Gedeones produjeron mucho y te dan atrás una lista de pasajes. Si tienes ansiedad, lee este versículo. Si te duele la cabeza, lee este versículo. Si estás pensando mal de la suegra, lee este versículo. No, ese no lo incluyen, creo. Ese creo que lo No, incluyen. Eh, o sea, yo no digo que no esté bien hacer este tipo de pasajes que te pueden dar cierta luz, pero no es un manual de autoayuda, hermanos, ni es un manual de psicología. La palabra de Dios tiene que ver con algo mucho más complejo, mucho más serio, más profundo, que tiene que ver con la separación del hombre de Dios por el pecado. O sea, todos los males de la humanidad vienen como producto de la realidad del pecado en el ser humano. Pues Gianni, ¿Sí? eh, ahí dice, un sermón debe ser una bala, no perdigones. Así Quizás es. muchas veces, muchas predicaciones se lanzan muchas ideas y confunden a la congregación. Ahí estamos. Sí, Y sí. Bien, una Yerko. idea Se dice dominante ayuda mucho, mucho. pero al final se dice poco. Sí. Y cómo se siente uno como oyente cuando oyó muy buenas ideas, pero no te dio ¿cómo se siente? Confundido, Confundido, confundido. claro. Bueno, esa es la idea. Entonces, luego, la idea predominante, perdón, en mente, es el pensamiento inicial que provoca el procesamiento de la verdad original. Este ya lo dijimos. La idea predominante entonces es la verdad eterna que el autor está tratando de comunicar y que el predicador moderno tiene que descubrir de manera que se le pueda comunicar a sus oyentes modernos. Lo voy a poner en otra frase. Es comunicar las verdades eternas para el mundo de hoy. ¿Ya? Es ir a la eternidad para traer el mensaje de Dios para ese pasaje que Dios me dio, que es parte del proceso que seguimos en la iglesia o en nuestras congregaciones o en un grupo de discipulados que debe ser comunicado para hoy. Entonces, ¿por qué es importante la idea predominante, hermanos? ¿Quién quiere leer ahí? ¿La comunicación?
La comunicación ¿Yo? efectiva Sí, requiere un solo tema central. sigue. Una sola idea es importante debido a que la mente humana busca unidad, orden y progreso. Aquí es donde me quiero detener. Lo que usted no dice, la gente comienza a inventarlo. Ese es el problema realmente por el cual cuando usted abre la puerta para hablar de algo que la gente está buscando y no lo dice, la gente hace sus propias ideas de lo que entendió. ¿No le ha sucedido que usted está hablando y pregunta al final de un servicio, oye, ¿qué te pareció el tema? Mira, esto de que ah, el perdón es real en la vida, es total y que me ayuda a reconciliarme con mis hermanos. Me ha gustado mucho. No, pero ¿de qué tú estás hablando? El pastor no estaba hablando de eso, el pastor estaba hablando de eh, cómo nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, pero no hacerlo de manera tan rápida. Hay que tomarse su tiempo. Entonces uno dice, no, pero no fue eso de lo que estaba hablando. Usted puede encontrar esa diversidad o porque la gente se distrajo, o porque no fue claro el tema, o porque la gente normalmente todos lo vamos a hacer en lo que escuchamos, nosotros lo ubicamos, buscamos unidad, orden y progreso. Progreso quiere decir que tiene sentido. Ahora, si no proveemos nosotros esa secuencia, si no calculamos las posibles preguntas que van a haber en el sermón o las posibilidades de irse por donde no hay que irse, eh, ellos lo van a buscar hacer. Estamos. Por eso es importante la idea del texto predicada en una idea importante. Entonces, la idea predominante es importante porque cualquier sermón debe tener solamente una idea central. Los puntos principales, las subdivisiones deben ser parte de esa idea central. De la misma forma que los bocados de una comida son parte de la totalidad, cortados en pedazos que son manejables y digeribles. Así, los puntos del sermón deben ser secciones de la idea central o del tema predominante, dividido en fragmentos más pequeños que la mente puede entender y la vida puede adoptar. Cada sermón debe tener un tema que sea el mismo de la porción bíblica en la cual está basado. ¿Ya? Eh, por ejemplo, Oseas 8:4, creo que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, hoy vamos a hablar de la importancia de la educación primaria en los primeros años de la vida. Nada que ver. Más perdido que Adán eh, buscando suegra el día de la madre. Algo así dice el dicho. O sea, tenemos que ver que eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces, el tema es otro. El tema es la denuncia del Señor por desviarse de la ley y una de las razones es que los que tenían que enseñar la ley no lo hacían. Definición de idea. ¿Quién quiere leerlo? ¿Yo? Muy bien. Merriam-Webster define una idea como a una entidad trascendental que es un patrón real del cual las cosas existentes son las representaciones imperfectas. B, una forma de perfección, ideal. C, un plan de acción. Idea significa ver, conocer o concebir. Es una imagen mental. Usted toma un pensamiento inicial y lo desarrolla en una idea completa. Nos quedamos con la conclusión porque resume todo, todo el sentido. Entonces, la idea es eso, ver, conocer, concebir, y luego eso nos lleva a una imagen mental en esto que llamamos el desarrollo del pensamiento abstracto, que es una virtud que tenemos los seres humanos, por lo cual generamos y tenemos idiomas que otras especies no tienen. Por eso es que sabemos que somos más inteligentes que las especies, porque podemos comunicarnos de manera coherente, de manera sofisticada,
en el desarrollo del pensamiento humano. Entonces, la idea es esa, poder ver, conocer, concebir. Eso nos lleva a esa idea, a esa imagen mental, ese pensamiento inicial, que luego lo desarrolla en una idea completa. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, hay diferentes formas de llamar a la idea predominante: idea central, tema, proposición, declaración de tesis, pensamiento principal. Así que el discurso efectivo se centra en una cosa específica, una idea central. ¿Cómo se va formulando una idea? Primero tenemos que determinar el sujeto. La idea completa tiene un sujeto y un complemento. El sujeto siempre, como en cualquier oración, contesta la pregunta de qué está hablando el autor. ¿Ya? Y luego el complemento es de qué está hablando el autor y para qué, ¿verdad? ¿Para qué lo está hablando? El sujeto se expresa en forma de pregunta y se contesta con una oración completa. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Qué quiere decirnos el autor aquí? ¿Qué nos dice el texto? Y comenzamos a ver la composición gramatical, las conexiones, la manera si es una oración propositiva, lo leemos en diferentes versiones, la comenzamos a formular. Podemos hacer inclusive el ejercicio de tener dos, tres hermanos que son más maduros en la fe. Oye, cuando yo leí este pasaje, me llamó la atención. ¿Qué tú entiendes de este pasaje? ¿Cómo lo entienden otros? ¿Qué les parece? ¿Y make sense, como dicen aquí en Estados Unidos? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Les ha llamado la atención este tema o los tengo cansados? Porque Sí, muy interesante el tema, porque si sí, uno puede lograr y aprender de una forma más clara lo que es entregar el mensaje a amén, quienes lo necesitan. amén, gracias. No quiero cansarlos y si tenemos que parar, yo paro, porque ustedes tienen su lectura. Lo que quiero es que más que dar información bancaria, que ustedes me ayuden a saber que vamos bien. Eh, Sí, da Pastor sentido Yanni, también, perdón, Sí, adelante, hermana, adelante, hermana. gracias. Ok, da sentido con la idea central, con el primer capítulo que leímos con respecto a la exégesis, que es poder sacar el contenido de lo que el autor quería decir en ese momento y en su contexto. Entonces, así, esto de la idea central viene a complementarlo y a la vez también, como lo que se venía hablando ahora, poder contextualizarlo a lo que hoy se está viviendo y cómo se puede aplicar esa verdad bíblica o esa verdad, esa idea central en nuestra realidad cotidiana, en nuestro excelente. presente. Muchas gracias, Odette. Omar, Sí, muy complementario a lo que decía Odette. Eh, en un compartir que tuvimos el otro día con unos hermanos, nos encontramos con una situación de que varios hermanos en la mañana, supongamos, ven un video en YouTube de una predicación, supongamos, de la gracia. A mediodía se conectan con otro video hablando de Apocalipsis. En la tarde, doctrina. Y en la noche, no sé, milagros y otra cosa. Entonces, durante el día tienen tres, cuatro, cinco predicaciones. Y, y ahí también se pierde la idea central de una relación con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios decirme en este tiempo? Y se ha vuelto casi una fuente de información la predicación. Y se pierde el mensaje para ese día, por decirlo así, o para esa etapa que estamos viviendo. Son tantos los multitemas, por decirlo así, que se escuchan, que también se pierde esto de la idea central, porque esto es una relación, no es solamente predicación, es una relación. Entonces, eh, perdemos esa idea, ese mensaje que tiene el Señor para nosotros en este tiempo, aplicable para mi día, para mi situación personal.
y por eso lo encontraba muy complementario lo que decía nuestra hermana. Claro, aunque eso, sí, entiendo el enfoque y me parece también válido. Y obviamente eso nos llama la atención de que podemos caer. Miren, nosotros los seres humanos, creo que en otra clase se los dije o lo mencioné, tenemos, nosotros somos hacedores de ídolos. Luego que caímos de la gracia, nos convertimos en hacedores de ídolos. Y muchas veces estamos viviendo un proceso de sustitución. Uno de los problemas que enfrentan las personas que han logrado salir o están en el proceso de salir de adicciones es que pueden vivir lo que llaman un proceso de sustitución. O sea, yo comienzo a dejar esa adicción a sea lo que sea y la sustituyo por otra cosa que se me vuelve una especie de un sentimiento compulsivo, porque la adicción tiene que ver con la compulsión del alma, o sea, de ciertos hábitos compulsivos que no los puedo Mm. frenar, no los puedo controlar. Entonces de pronto me puedo volver un activista para que las ballenas respiren del lado derecho y no del izquierdo. Entonces se me vuelve es una causa bien poderosa, muy sanguínea, y lucho y doy la vida, y si no hace la gente lo que quiero, soy capaz de tirarle sangre de ballena a los políticos. O sea, las cosas se van tornando de una manera tan radical que entonces perdemos el objetivo de lo que estábamos realmente defendiendo. Entonces, es importante que cuando uno, por eso Dios nos da congregaciones, por eso el Señor nos da una iglesia, para que podamos caminar llevando el trabajo de la obra, pero que crezcamos con esa comunidad que Dios nos dio. Y entonces, cuando yo estoy buscando 20,000 mensajes, como que no tengo paz, no tengo satisfacción, ya escuché el sermón de mi iglesia. O sea, eso denota puede ser una desviación, un sentido de falta de procesos en la vida de ese creyente, porque la búsqueda de tantos sermones, digamos, no tiene como lógica, porque si lo que quiero es escuchar buenas lecturas, bueno, leo un libro, puedo leer un libro sobre algún tema teológico que me ayude, pero no de estar detrás de las señales, ya tenemos la fuente. Entonces eso ya tiene que ver con eso, pero sí, la idea central de la relación con Dios se comunica a través de la palabra de Dios, y los textos bíblicos pues tienen esa idea central. Creo que un hermano tenía la mano levantada. Sí, pastor, gracias. Ah, sí. Excelente tema, excelente tema. Con respecto a lo que decía el hermano Omar, eh, cuando uno empieza a escuchar un montón de mensajes sin crítica y sin estudio, hay una inmadurez, o lo que decía usted, es una inmadurez espiritual. No está considerado dentro de todo. Un texto sin contexto es un pretexto. Por lo Así, tanto, si nosotros no nos adentramos realmente a estudiar o a tratar de no leer, sino de estudiar aquello que se me enseñó a través de la palabra, dejo todas las cosas volando y no las asimilo como para vivirlas, porque la palabra de Dios hay que vivirla, y lo más importante en este tema es no dejar realmente que el Espíritu Santo nos guíe en cada una de las predicaciones que nosotros exponemos, o que hay muchos expositores que realmente hablan inspirados por el Espíritu Santo, pero esa palabra llega, y esa palabra va a llegar mucho más, por supuesto, porque la palabra de Dios es viva y veraz. Es una de las reales cosas que nosotros nunca debemos dejar a un lado. La palabra de Dios, no historias. No, es verdad que hay que... yo aprendo mucho de Pablo, cuando Pablo va a un determinado lugar
estudia el lugar, aprende todo y lleva la palabra justa para ese lugar. Y eso es lo más importante, porque uno debe saber que a quién le va a conversar de la palabra del Señor. Si le voy a hablar a presos, ¿cómo tengo que hablarle? Si voy a hablarle a un nuevo convertido, ¿cómo tengo que hablarle? A un niño, ¿cómo tengo que hablarle? A un joven, ¿cómo tengo que hablarle? A un testigo de Jehová, a un mormón, ¿cómo tengo que llegar con la palabra? Y eso es tan importante. Primeramente, mi versión personal es estudiar al que supuestamente, entre comillas, es mi enemigo. Si yo conozco a quién me voy a enfrentar, mejor no hago ninguna apología de nada. Me quedo callado. Escucho hasta que yo tenga la verdad dentro del contexto bíblico. Si no lo tengo, no vale la pena ir a discutir o ir a tratar de ganar a alguien que no corresponda. Es mi visión. No, no, gracias, hermano Baltasar. Efectivamente, y tenemos un capítulo en este curso de lo que significa la obra del Espíritu en la predicación, la obra del Espíritu Santo que efectivamente tiene que, eh, partimos de esa realidad, ¿no? Por eso en el enfoque que tiene Pablo Jiménez de los 3 pasos del sermón, ese contacto piadoso, personal, cuando yo leo la Biblia eh, y la leo en un sentido que es lo que Dios dice para mi vida, en la dependencia del Señor, del Espíritu Santo, ahí empieza el proceso de la confección de lo que sería ese sermón que yo quiero dar. Antes de predicar cualquier sermón que prediquemos a nuestras iglesias, tenemos que tener un proceso, un tiempo de oración, de entrega al Señor. Señor, que ayúdame a decir lo que tú quieres para nuestra iglesia, cómo eso me ayuda a mí, cómo eso nos edifica en el desarrollo del trabajo que hacemos. Cada sermón es una oportunidad para comunicar las verdades eternas para hermanos y para no hermanos que llegan a tu congregación, donde quizás sea una de las pocas oportunidades que tiene para escuchar la palabra de Dios. Entonces, la palabra sencilla pero profunda, la palabra meditada, como dice el Salmo 19, la meditación de la palabra, rumiar la palabra, pensar en la palabra. O sea, por eso es que nos tomamos en serio formular todos estos aspectos técnicos para que nuestro trabajo, que va de la mano del espíritu, también es un trabajo donde tenemos que usar la mente, el corazón, para no ser improvisados, para hacerlo con excelencia para la gloria de Dios. Y ahí es donde nosotros descendemos y dejamos que el Señor ascienda. Cuando uno ve en en las páginas de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todos estos lugares, fotos de pastores con frases que ellos dijeron, como que descubrieron el agua tibia. Uno ve que hay un cierto sentido, y no voy a decir que todo el mundo lo hace por la misma razón, pero tenemos que evitar el narcisismo en la predicación. Por eso los seminarios nos recomiendan los profesores que nosotros no nos pongamos de ejemplo en los sermones. Tratemos de evitar que nosotros brillemos, y si uno lo hace, lo debe hacer con mucha humildad. ¿Por qué? Porque queremos llevar a la gente a Cristo, que Él sea revelado, predicado. Pablo decía, a este y cuando hablaba de la predicación, y a este crucificado y resucitado, siempre como decía Gordon Fee de Pablo, Pablo era un intoxicado de Cristo. Para él, Cristo era todo. Yo quiero morir como Cristo, quiero vivir como Él, para mí el vivir es Cristo. Miren, el lenguaje de Pablo con respecto a Cristo es que quería imitarlo hasta en su muerte, imagínense, hasta en su muerte. O sea, eso es una cosa hermosa desde el punto de vista de cómo él admiraba y habló de Jesús con esa admiración. Entonces, para ir resumiendo esto, porque ustedes van a hacer un trabajito práctico, están aquí todos vivos, ¿verdad? Sí. Estamos. Amén, amén.
Entonces, el sujeto homilético es diferente del sujeto gramatical, que puede ser solamente una palabra. El sujeto homilético tiene que ver con una oración completa. Cuando hablamos del homilético, ya estamos hablando de lo que yo ya descubrí como verdad, cómo lo puedo contextualizar para ahora, ¿no? Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí analizamos que eh, 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 Dios ha amado en la eternidad a los que Él va a llamar para que sean su pueblo por la obra de Cristo en el pasado y en el presente, que el precio de ese amor, el resultado de ese amor exuberante tiene que ver con haber enviado a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir, y lo pone en términos dramáticos, único, unigénito, el unigénito de Dios, para que el resultado sea que el que cree tenga vida eterna. Ya entiendo el pasaje está hablando del amor de Dios que se derrama sobre aquellos que cuando creen son salvos por su gracia. Ahora, ya entendí el pasaje, entendí el contexto, homiléticamente, entonces vengo yo y lo hago en una oración completa. Eh, eh, Dios me amó y me ama y por eso me dio a Jesús. Estoy hablando de manera rápida, ¿no? Yo hago, o Dios, Dios te ama para salvarte hoy. Ese es Dios te ama y te puede salvar hoy. Ese es mi tema del sermón, mi oración completa. Ya ese es el tema del sermón. O sea, esa es la diferencia cuando hablamos del sujeto homilético, la frase, la declaración. Hermanos, hemos sido amados por nuestros padres y cuando no lo hemos sido nos hemos sentido tan mal porque todo ser humano tiene necesidad de ser aceptado, amado, para que de eso le dé significado en la vida. Pero hoy les quiero hablar de cómo Dios nos ama y nos ha amado para salvarnos, para darnos vida eterna. De eso les quiero hablar hoy. Ese es el tema. Por eso me gustaría decirles que ese amor primero fue en el Antiguo Testamento, viene ese amor luego que Él muere en la cruz aún en su ministerio y ese amor hoy se sigue mostrando de esta manera. Entonces les hablé del amor de Dios en el Antiguo Testamento, del amor de cuando Cristo en su ministerio lo dio todo y como eso. Entonces les hablé de los 3 puntos y cada punto voy haciendo una transición. ¿Ya? ¿Estamos? Amén. Muy bien. Amén. Formulando la idea, entonces el complemento contesta la pregunta, ¿qué está diciendo el autor sobre lo que está hablando? Y el complemento es lo que el autor dice sobre lo que está considerando. Un pasaje puede tener más de un complemento, ¿ya? Pero el tema tiene que ser una sola idea predominante. La pregunta se debe formular en tiempo pasado en relación a lo que el autor bíblico y su audiencia tienen en mente. Ya lo vimos con lo que nos dice Sonotkian, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Y qué está sucediendo? ¿Ok? Eh, no quiero llevarme mucho esto porque quería ir aquí. Entonces, quería poner esta figura para que entendiéramos lo importante de la idea predominante. Veamos este aro. Entonces, los rayos de la rueda, estos palitos, son los detalles del texto. El aro es la unidad natural de las escrituras, todo el contexto de la Biblia, ¿no? Y el eje central es la idea central, sujeto y complemento en la unidad natural de las escrituras. ¿Lo ven? Para que tengamos una idea de la idea predominante. Entonces, es esencial indicar la idea exegética antes de proceder con la formulación del sermón. ¿Qué es de lo que está hablando este pasaje? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Cuál es la verdad que está aquí en este pasaje?
Este autor, Jowett, dijo, tengo la certeza de que ningún sermón está listo para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta que no pueda expresar su tema en una frase corta, elocuente, tan clara como el cristal. Conseguir esa frase es la labor más difícil, más exigente y más fructífera en mi estudio. Ese es el trabajo del sermón. Ahora, la gente pregunta, pastor, ¿y usted trabaja solo los domingos? No sé si Baltasar alguna vez le han hecho esa pregunta o le han hecho la insinuación. O como mi esposa que contó un chiste una vez en una reunión de damas de pastores de otras y decía, y mi esposa es muy callada y muy seria y me causó tanta gracia, dice, ustedes saben que alguien le preguntó a la esposa de un pastor, oye, ¿y tu esposo consiguió trabajo o sigue siendo pastor? Dice. La gente tiene una idea equivocada de que el pastor no trabaja, ¿cierto? Pero miren, un sermón, por eso las iglesias tienen que darle tiempo a su pastor para que se dedique a la oración y a la elaboración de buenos sermones. Un sermón tiene que tener por lo menos entre 10 a 15 horas de estudio, cuidado más. Y puede resultar exagerado para algunos, pero no lo es, créanme. Entre más tiempo el que va a predicar le invierte a su sermón, más tiempo para orar, más tiempo para pensar, es una constante, porque el sermón debe ser predicado con toda la excelencia del mundo. Pero las iglesias a veces no le quieren dar tiempo a sus pastores a estudiar. Debe haber un día a la semana, por lo menos, que ese pastor pueda tener tiempo para no solo estudiar, tiene que estar relajado, tranquilo, pensar, orar, porque ese sermón también es para él o para ella. O sea, la idea exegética es como el resumen del sermón, el tema, la proposición, ¿ok? Llamándolo de otra manera para que no se confundan. ¿Está claro esto hasta aquí, hermanos? Amén. Eh, Muy a menudo los predicadores tienen una idea del texto que no se encuentra ahí, lo que llamamos nosotros los pastores en los seminarios. Bueno, mira, le dice uno a otro, esa exégesis está forzada ahí. Estás diciendo algo que no dice el texto. Solo para dejarlos picados, pero no nos vamos a meter a responder esta pregunta. Estábamos en estas conferencias y el conferencista decía que el discipulado como labor es una labor donde uno va al encuentro del discipulado, del discípulo, en los que caminan juntos los dos, pero los dos también están siendo discipulados en el proceso. Y él dijo que discipulado o discípulo y hijo de Dios son sinónimos, es la misma cosa. Uno de los participantes, un colega mío, dice, no, yo no creo que la declaración de Dios que nos hace de ser hijos sea más importante que ser discípulo. Y se armó una discusión teológica de si ser hijo es más, está por encima de ser discípulo. Y con argumentos muy buenos y también surgió una pregunta ahí que por qué Cristo no discipuló a fariseos. Y entonces luego surgió otra hermana y dice, bueno, en mi iglesia hemos discipulado fariseos. Y entonces fue, eso sí me gustó porque digo, wow, y yo sí creo que Jesús sí discipuló fariseos. Pablo es el primer fariseo. Fariseo de fariseos, dice. También tenemos el antecedente de Nicodemo, ¿no? Que se acerca Correcto. a la noche. Pero no, además dice otro, porque Dios conocía bien el corazón de la gente y por eso él sabía, él buscaba. Entonces decía el conferencista, lo que sucede es que Cristo buscaba gente que tuvieran un corazón enseñable, que fueran personas que realmente no se creían mejor que nadie. Todas las cosas. Entonces, mi concepto de la pregunta de si ser discípulo o hijo no es lo mismo o es más importante ser hijo, es que
uno no puede ser discípulo si no sigue a Jesús, no es hijo de Dios. Así que no veo la separación de una cosa y la otra. No se pueden separar o segmentar estas cosas porque un verdadero discípulo es un seguidor de Cristo. Y para ser seguidor de Cristo tengo que ser hijo de Dios. Ser declarado hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Así que no puede ser un verdadero discípulo quien no es hijo de Dios. Así que quizás no podríamos decir que es sinónimo, pero son parte del mismo paquete. No sé. Esa es mi conclusión. Ustedes me dirán, pero ¿por qué les estoy poniendo esto? No, no sé, no tengo ni idea porque me perdí, hermanos. Pero la razón por la que se las estoy comentando, porque a veces nosotros tenemos ideas, a Se veces perdió la idea central. eso, ¿Qué fue primero, Pastor Gracia? ¿El huevo o la gallina? y me perdí en los aros. No, la razón por la que digo esto es porque muchas veces, si no tenemos clara la idea exegética de lo que queremos hablar, podemos tener este tipo de conversaciones en la que todavía no encontramos el centro de lo que queremos decir. ¿Ya? Y usted como predicador, si usted va a enseñar algo, va a decir algo de lo cual usted no está completamente seguro, mejor toque un tema que usted sí domina con más facilidad para no confundir más a los hermanos. Especialmente cuando uno predica sermones que tienen que ver con temas teológicos y doctrinales. Cuando usted vaya a predicar un tema doctrinal o teológico, ¿están ahí conmigo? No lo dé todo en una sola sentada, hágalo de manera sistemática y pausada para que pueda ir dando los conceptos de manera dosificada, que se pueda entender. Yo predicaba el domingo anterior sobre la importancia de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque me he encontrado con algunos hermanos que son de corte reformado que hablan de este determinismo de la voluntad de Dios, donde pareciera que no importa lo que yo haga, al final Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Y no, hermanos, las decisiones individuales son importantes. Son verdades reales. Dios en su decreto eterno se va siempre a salir con la suya y aún va a usar mi maldad para hacerse que Él sea glorificado. Pero eso no quiere decir que yo no tengo responsabilidad individual delante de Dios. Entonces, esos dos temas que están en pasajes bíblicos, y puede usted coger un pasaje, tiene que explicarlo desde la exégesis del texto, desde la teología, pero trate de tener una idea central. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, la idea exegética, el paso es someterla a tres preguntas de desarrollo que son, ¿qué significa? Para explicarla. Luego probarla, es verdad no solo para mí, pero para cómo esa verdad ha sido llevada por la historia. Y luego, ¿dónde está la diferencia cuando la aplica? ¿Cómo eso puede hacer una diferencia en la persona que la escucha? ¿Ok? ¿A ustedes les interesa este PowerPoint? Sí. Amén. Sí, yo Ok, lo que quería pedir. ok, se los voy a enviar. Entonces, después que usted descubre la idea exegética, tiene que escribirla en una oración más exacta, memorable, que usted le pueda comunicar a sus oyentes. Yo escuché un sermón de esos que son terribles, que uno no se olvida por lo terrible porque cuando dan los temas, por ejemplo, este fue, ¿quién se robó mis papitas fritas de McDonald's? Algo así era el tema del sermón. ¿Quién se robó las papitas? ¿Quién se me robó las papitas fritas? Trataba de hacer algo con aquel libro, ¿quién se robó el queso? Algo creo que se llamaba ese libro que fue medio famoso a inicios del 2000. Y yo decía, pero ese no es un tema de sermón, o sea, queremos ser un poquito cómicos a veces y decimos cosas. Otro sermón que alguien quiso dar un enfoque así novedoso sobre la historia del hijo pródigo era como eh, hoy vamos a hablar del padre pródigo, algo así. Eh, Tratemos de ser simples, hermano, no complicados. Ok. Eh,
y esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Que algunas declaraciones de la idea homilética pueden ser idénticas a la idea exegética, porque el texto nos ayuda a verlo. Hay pasajes que son tan fáciles de ver la verdad que está ahí, que también nos da el sermón ahí. ¿Sí me entienden? Sí, sí, que no hay que elaborar tanto. Bueno, quería terminar con esto porque eh, eh, este es otro tema que vamos a ver en la próxima, que es la unidad, orden y progreso. Así que les voy a enviar esto después de la siguiente semana para que discutamos este tema, ¿ok? Ok, porque ahora quiero que ustedes tengan tiempo de elaborar y de compartir entre ustedes. Todos tienen ya los textos asignados. Tenemos que ir elaborando nuestro documento y lo otro, por favor, ayúdense entre ustedes para que hagan el mejor trabajo. Recuerden que aquí no se trata de probar que está correcto o incorrecto, sino que usted pueda mejorar cómo elaborar un sermón o cuando lo inviten, si usted no predica habitualmente, pero que tenga el sentido, el esquema de cómo hacerlo y cómo escuchar sermones cuando usted escucha sermones también y puede evaluarlos. Eh, ¿Ha sido útil el tema de hoy para ustedes? ¿Les ha ayudado a abrir un poco yo sé que ustedes ya quizás algunos han tomado clases de Amén. homilética, pero siempre es bueno recordar esto. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos las 10:27. Hay dos preguntas que están ahí para la semana de hoy. No sé si las tienes ahí, Jerkov, que quisiera dividir el grupo en tres y pueden conversar sobre esas dos preguntas que les va a ayudar también para que sean las respuestas que ustedes sigan aportando en la discusión de la semana, en el foro de la discusión de la semana. Lo otro es que vayan escribiendo sus documentos y para la cuarta o quinta clase, ustedes tienen que ya tener todo el trabajo exegético escrito para que puedan después sacar el sermón de ahí y lo puedan predicar, ¿ok? Me explico en lo que quieren hacer, o sea, descubrir la verdad, qué quiere decir el texto, las preguntas que acabamos de ver, qué es, ¿ok? Los veo perdidos. ¿Están bien? Pastor, gracias. Sí. Pastor, gracias. Hay un libro que usted nombró que le dijo ayer que colocara una parte. ¿Cuál libro es ese? Yo no lo tengo. Otra vez, hermano Baltasar, perdone, que no le entendí. Hay Ah, un libro que le nombró al hermano Yerko que le colocara una hoja en PowerPoint. Sí, ese libro está cuando abre la página, está ahí en PDF. está en Canvas, sí, al final. ¿Cómo se llama el libro? La predicación efectiva, creo que se llama, de Sonutkian. Los dos están ahí colgados en PDF. Amén, amén. ¿Lo Lo voy a vio? buscar. ¿Lo encontró? No lo voy a buscar. Bueno, si necesitan, por favor, algunos de ustedes que se los envíen, sí, la predicación bíblica volvamos a la predicación bíblica. Ahí está en la página. Pero si alguien les puede ayudar a los hermanos para evitar estar yendo a Canvas, les pueden enviar el link aparte para que ya lo tengan aparte, se los agradecería. Si alguien lo puede poner en el chat, los dos PDFs para que solamente los copien las direcciones y los bajen y no tengan que ir hasta la página. Lo estaremos compartiendo por WhatsApp, Pastor También, Yayo. también, haga eso, por favor. Muy bien. No, si es que aquí el cliente tiene la razón siempre. Sí. El customer service aquí no hay lugar donde los traten mejor, olvídense. El hermano Jonathan levantó recién la mano. Bueno, Jonathan, Sí, lo que pasa es que tengo una pregunta con respecto al libro ese, el que estaban recién viendo de Donald. En el sumario, en el plan de estudio, dice que la segunda semana se lee desde la página 17 a la 65, pero si uno en el libro va a la página 17 a la 65,
no tiene como un sentido, no empieza desde el principio un capítulo y no termina tampoco en una parte que tenga como sentido que termine. Entonces, no sé si en realidad está bien puesta las páginas o hay alguna equivocación en eso. Puede ser que me haya equivocado, pero si vas unas páginas atrás, lo puedes llevar al inicio para que tenga sentido. Y O si sea, se, sería desde el principio de ese capítulo hasta el final del capítulo cercano a la página 65. por favor. Sí, lo que sucede es que yo creo que estaba tratando de evitar que tuvieran que leer porque es la parte más introductoria, pero háganlo así, igual para que tengan el contexto. Esta es una de Son, las son, veces a- ¿ah? que ¿Sí? son aproximadamente mm, quizá unas 50 o más hojas. Por eso. Pero como lo que estamos haciendo ahora con la clase magistral repite algo de eso, no tendrían por qué tener mucho problema. Pero Ya. igual, esto es para ayudarlos a ustedes a desarrollar sus sermones, porque la lectura que están llevando a cabo es preparatoria para que ustedes puedan hacer el trabajo que van a tener en la preparación del sermón. Así que eh, léanlo. Mi pregunta, doctor, es, ¿se hace igual el resumen de toda esa hoja? Miren, lo que hemos buscado con los resúmenes no es que ustedes vayan hoja por hoja, sino que ustedes dialoguen con el autor. Ah, ya, Ustedes, perfecto. ustedes planteen dos, tres preguntas al autor en lo que van leyendo y ustedes reaccionen a lo que leen. Yo no necesito que me hagan una ficha de libro, porque eso es lo que hacíamos en secundaria, ¿se acuerdan? Sino que, y gracias por la pregunta, Jonathan, porque en las clases es lo mismo. Cuando usted lee algo, usted lo que hace es a sacar dos, tres conceptos que te han llamado la atención. Si quieres hacer cinco, está bien. Y tú luego haces un resumen hablándole al autor diciendo, me parece súper importante este concepto porque me ha ayudado a enfocar sobre esto y esto y esto y esto. Y este asunto se relaciona con tal y tal cosa. O sea, que ustedes dialoguen con el texto, que ustedes dialoguen con el autor, con sus propias palabras. Porque si me copian lo mismo que dice el libro, pues es un resumen que pues tiene su valor porque ustedes en la repetición está el aprendizaje, pero lo que queremos es que ustedes dialoguen con lo que van leyendo, que ustedes tengan una lectura crítica. Y aún puede ser que ustedes digan, bueno, pero es que este concepto me parece un poquito eh, no aplicable, pueden tener una perspectiva también dialéctica con el texto, ¿verdad? Pueden de estar no tan a favor o quizás cuestionar un poco el concepto. O sea, tiene que haber una reacción de ustedes hacia lo que leen. Es lo que quiero, ¿no? Que ustedes hagan un resumen dialogando con el autor. ¿Es posible eso? Es muy complicado. Pues, digo, No, sí, sí, sí se entiende. ahora, no traten de extraer todo, traten de extraer esas ideas que son afirmativas, que son clarificantes, que van dándole a ustedes un sentido de luz de cómo les está ayudando en el proceso de desarrollar sus sermones. Esto me parece importante porque yo ahora entiendo cómo puedo leer el texto, porque mucho de lo que van a leer ahí es lo que estamos hablando en este momento aquí. ¿Ok? Eh, Estaba viendo, doctor, cuáles páginas serían entonces, como para que los demás lo tengan en cuenta, sería de la página 15 hasta la 77. Ahí serían los capítulos Voy a completos. revisar eso yo pero está bien, darles esa sugerencia, pero yo lo voy a revisar después y voy a hacer tal vez hacer un poquito remarcar, porque yo ya había hecho eso antes, pero vamos a remarcar y volver a redefinir bien eso para que ustedes no lo tengan con mucha carga de lectura tampoco, ¿ok? Muy Ya. bien, gracias por la pregunta y la aclaración. Vamos a dividirnos entonces, tenemos son las 10:34, si podemos regresar a las 40, ¿está bien? Para que tengamos como 5 minutos 5 o 6 minutos para que compartamos lo que ustedes hicieron. ¿Puede ser posible? Tienen dos preguntas para la semana de hoy para que ustedes conversen sobre eso. Ya, ok. Serían 5 minutos entonces y yo le voy a enviar al chat las preguntas.
¿Qué sería? Miren, son las 35, hagámoslo a las 45 y nos tomamos 5 minutos de compartir para que a las 50 estén libres, ¿está bien? Ahí. ¿Estás ahí, Jerko? Ahora sí, doctor Yarin. Mira, te envié a tu WhatsApp en la presentación para que se las compartas. Ah, ok. Y lo voy a subir a WhatsApp y se lo voy a pasar al hermano Graving para que lo suba a Canvas, para que esté disponible para los hermanos. Pero se lo puedes, se los puedes enviar si quieren por ¿tienen un WhatsApp ustedes, no? Sí, lo voy a enviar ahora. Ok. Bueno, para que para que seamos concisos y directos en la idea central de cada uno, ¿qué dice el grupo uno sobre las preguntas? El grupo uno. ¿Nombraron un vocero o no? ¿Cuál era el grupo 1? No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. El grupo uno es. ¿No sigo enviando? Sí. Sí. Dice tú son el Belén. Bueno, mientras el grupo uno se organiza, el grupo dos. Sí. Es que parece que no sabemos. No, Doctor, La pastor, lo que pasa es numeración. que no se dijo cuál era el grupo uno. No se Grupo dijo cuál es 2. grupo uno, Bruno, grupo nosotros 2. somos grupo 3. Ah, ya. Grupo 2. El grupo 2, hermano Baltasar Nivaldo. Hernández, Jonathan, Nivaldo, Odette y Pierre Mackenson. Tienen un minuto cada uno. Vamos a ver. Bueno, no del grupo, cada grupo uno. Hermano Nivaldo. Baltasar Fernández. El Ah, hermano Nivaldo no está en el chat y era el vocero del grupo. No sé qué pasó, quedó perdido ahí en el cambio, quizá. Bueno, hagan fila para contestar porque parece que están. Hermano Que pase, Jonathan. que pase, ¿Podemos que pase partir el grupo 2 por nosotros? mientras, pues, a ver si llega Nivaldo. ¿Podemos partir Juan nosotros, Núñez, doctor, o no? grupo 3. Bruno Ramírez, José Carlos y Denise Macay, Marcela Briceño y Omar Berroeta. Sí. Bueno, del tiempo que pudimos conversar, sacamos y extraímos ideas centrales sobre lo que usted mismo nos estaba conversando. La pregunta 1, el cómo determina el contenido de un sermón bíblico y qué elementos debe incluir para ser considerado completo, que fue sacado del plan y programa la segunda semana. Nosotros pusimos como tema central el sermón debe tener unidad, orden y progreso. Es importante comunicar las verdades eternas para el mundo de hoy, o sea, debe ser contextualizado. La idea es ver, conocer y concebir, y esto nos va a llevar al pensamiento inicial. La predicación nos gustó eso de que debe ser certera y central, como si fuese una bala focalizada, y no se debe desviar a varias direcciones, como son los perdigones. La idea predominante debe surgir del texto, no debe ser antojadiza, y siempre es importante que quien lo vaya a exponer o predicar tenga en consideración qué tipo de prédica va a dar, si es expositiva, temática o textual. Y en virtud de la pregunta 2, ¿cuál es la función principal de la predicación bíblica en la vida de una congregación y cómo puede influir en la forma del sermón? Es importante que quien predica tenga conciencia plena de su congregación, el tipo de personas que se congregan, focalizar la importancia de los temas a tratar y ser reactivo a las necesidades y nuevos críticos que tenga ella. Evitar el narcisismo, ser una persona humilde, ya que esto va a llevar a la gente finalmente a Cristo, que es el tema central. Y el sujeto homilético debe estar en una frase o oración completa, Para aclarar, nosotros trascienda y que esté apegada a la verdad de Dios. los integrantes hablaron y Ya, ahora sí. Ahora, me gusta, Bruno, esas observaciones muy, muy puntuales. Sería bueno que ustedes compartieran esto para la semana. Esto les va a servir, esto es válido, pero además que se las compartan entre ustedes porque estos trabajos tienen un valor agregado increíble. ¿Ok? De hecho, me encantó y yo necesito una copia de ustedes porque ya ahí voy a usarlo para una próxima clase porque ustedes son un ejemplo a seguir, un buen ejemplo a seguir. No son un mal ejemplo todavía, ¿ok? No hagan lo que yo hago. Ok, no es cierto, yo soy un buen ejemplo. Ok, ¿alguien más? Del grupo llegó Nivaldo, a ti te encargaron de ser el vocero de tu grupo. Sí, mi pastor, ahora sí, perdón, es que había un problema con la conexión. Bien, No te preocupes. denme un momento.
Deje ordenarme. Ya listo, mi pastor. Ok. En referente a la pregunta, dice, ¿cómo se determina el contenido de un sermón bíblico y qué elementos debe incluir para ser considerado completo? Creo que lo principal es determinar el tema central de un pasaje de la Biblia, ¿cierto? Cuando uno escudriña la palabra, ¿cierto? Cuando uno va a buscar la predicación en sí y obviamente teniendo la comunión con el Espíritu del Señor, ¿cierto? Mantenerse primero sereno en ese sentido. Uno tiene que buscar a quién va dirigido, a qué tipo de público uno va a tener, a qué tipo de oyente, porque como lo mencionó el pastor Baltasar al principio, no sé si estaba usted, la predicación puede ir dirigida a distintos tipos de personas. Y para complementar esto, obviamente existe el exégesis y la homilética, cosa de darle una orientación lógica a lo que se está diciendo, a lo que se está tratando de decir. Y por el tema de la segunda pregunta, cuando dice, ¿cuál es la función principal de la predicación bíblica en la vida de una congregación, ¿cierto? La palabra siempre ha sido clara, ¿cierto? Que toda escritura es inspirada por Dios, útil, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, como lo dice 2 de Timoteo del capítulo 3 del 16 al 17. Y en este sentido, cuando la misma pregunta otra vez dice, la predicación bíblica, dice, en la vida de una congregación, ¿cómo puede influir en la forma del sermón? Voy a lo mismo nuevamente. Podemos tener gente que quizás esté privada de libertad, esté en un hospital, esté angustiada de alguna u otra forma. Uno tiene que saber a qué tipo de persona le va a entregar la palabra del Señor. Quizás es difícil decirle, no sé, voy a parafrasear aquí, alguien que se quiera quitar la vida, el Señor es bueno, Dios es aquí y acá, pero esta persona me va a decir, yo tengo dificultades en mi vida, no sé, se murió mi papá, mi hermano, todo el mundo. ¿Cómo llegamos a esa persona? ¿De qué forma? ¿Cómo es la prudencia que uno tiene que tener? Y efectivamente es difícil. En mi caso personal y particular es algo que yo lo he visto y lo he vivido. Y me ha tocado llegar con palabra del Señor a aquellas personas que tienen esas intenciones contra de atentar de su vida. Ok, muchas gracias, Nivaldo. Entonces, el estudio tiene que ser completo, tiene que ser con respeto. Excelente. Bueno, y conociendo a la congregación también se lleva un proceso Perfectamente. de predicación. Conociendo, sabiendo. Claro. Bueno, el tercer grupo, porque ya los hermanos del otro grupo, de la otra clase, están aquí visitándonos. Bienvenido, doctor Andrés. Qué bueno verte. Y al resto de los hermanos de Arizona. Así que, por favor, el grupo 3 resume en 30 segundos. A ver. A ver, Mara Gisela, ¿puede ser? Con Mara Flor, Mara Susana. Si no, lo dejamos para el inicio de la siguiente clase para que lo hagan con calma, ¿ok? No se Bueno, José preocupen. Vega. Ya mejor para la próxima vez, porque parece que no Sí. alcanzó el tiempo para ir. No queremos robar tiempo a los hermanos del otro grupo. Gracias por su participación hoy. Muy bien. Que Dios les bendiga. Y bueno, bienvenidos al otro grupo. Hasta la próxima. Hola, hermano Andrés, el doctor Andrés. Aquí está con nosotros y el resto de los hermanos de Arizona. Un placer. Que Dios los bendiga. Nos seguimos viendo.